Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de tener un programa muy particular, con un invitado también muy especial. Este colega que va a visitarnos es el doctor Cristian Trigoso. Con él hemos de hablar sobre infecciones intrahospitalarias. Pero antes de entrar de lleno a tratar este tema tan interesante y tan importante, vayamos al sector FMENT Informa. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo es que la carrera de enfermería tuvo el gusto de festejar el 76º aniversario de la creación de la Escuela Superior de Enfermería, acto que se realizó en la Facultad de Medicina con la presencia de importantes autoridades. Vamos a la nota, por favor. Ustedes han podido percatar que de esta escuela nació la enfermería en la educación superior. Todo esto, estos documentos que se constituyen ahora en patrimonio de la carrera, patrimonio histórico de la carrera, nos han hecho ir más allá en la búsqueda de la historia. Y como lo decía en el acto litúrgico, nosotros no podemos negar nuestra historia. Nacimos como Escuela Nacional de Enfermeras y cuando pasamos a la Universidad Mayor de San Andrés, pasamos como Escuela Universitaria de Enfermería. Por lo tanto, es justo reconocer aquello. Por eso es que hoy estamos celebrando los 76 años de vida institucional de la escuela, nuestra escuela. Definitivamente cuando la escuela trabajaba muy cerca de la OMS o la OMS trabajaba muy cerca de la escuela con todo el apoyo que daba para la formación de enfermeras, porque sí les interesaba, al ministerio le interesaba mucho y a la OMS también tener enfermeros y enfermeras especialmente formadas con todos los rigores de la educación universitaria, hemos avanzado. Prueba de ello es que ya no es exclusivamente de mujeres, ahora también los caballeros, los jóvenes, se constituyen en enfermeros. También debemos decir con mucha alegría que en la academia, docentes y estudiantes, por voluntad institucional, hemos logrado nosotros realizar el proyecto y el 8 de agosto de este año se ha emitido la resolución universitaria de la creación de nuestro Instituto de Investigación, Posgrado e Interacción Social. Y si bien tenemos 5 programas aperturados que siguen vigentes y aún continúan bajo la tutela de la unidad de posgrado facultativo hasta diciembre, estamos aperturando 3 programas con el instituto, 3 programas que nacen en el instituto. Estos programas de posgrado son la especialidad en enfermería oncológica, la especialidad en enfermería nefrológica y hemodiálisis y la maestría en enfermería neonatal. Ya está también eso, va a arrancar en febrero del próximo año. Y en esta experiencia que hemos tenido de la autoevaluación y la evaluación externa, nos ha servido como se dice, el comodín de la baraja. Para nosotros ese comodín de la baraja ha significado nuestro consultorio de enfermería que está ubicado en el piso 10, un consultorio que tiene todo lo necesario para atender las emergencias que se presentan no solamente con los estudiantes, sino también con los docentes, con los administrativos, un consultorio de referencia, no solamente facultativo, sino del área de la salud y de toda la universidad en pleno. Y ese consultorio es nuestra bandera institucional en interacción social. Ustedes, queridas maestras, distinguidas, licenciadas, podrán apreciar
y nos dirán con franqueza si hemos avanzado o no. Era nuestro deseo que hoy, 14 de septiembre, deberíamos estar mostrando nuestro certificado de acreditación, pero por trámites absolutamente burocráticos del ministerio no lo es. Seguramente nos los van a hacer en unos días más. Pero en el programa dice año de acreditación. Creo que lo hemos logrado. No hemos dejado de apoyar a nuestros docentes, gracias, de apoyar a nuestros docentes para el intercambio docente, para que sigan capacitándose en el exterior y también para nuestros estudiantes. Agradecerles a todos, porque este es un logro institucional, que todos los que trabajamos y colocamos un granito de arena somos parte de ese logro institucional. Y eso queríamos mostrarles a nuestras profesoras, para que se sientan orgullosas y digan, bueno, sí, enfermería en la UMSA sí avanza. Muchas gracias. Bien, amigos, como lo habíamos señalado, hemos de entrar de lleno a tocar nuestro tema, pero vamos antes a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UMSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, en el set está un amigo, un dilecto amigo, el profesor Dr. Cristian Trigoso, con el que hemos de tener el placer de conversar sobre el tema ya anunciado, el de las infecciones hospitalarias. Antes de conversar con el profesor Trigoso de este tema tan importante, permítanme saludarle, por favor. Profesor Trigoso, muchas gracias por venir nuevamente al set para conversar de este tan importante tema. Al contrario, el agradecido soy yo. Es un verdadero gusto, profesor, estar con usted y poder conversar en este programa que tiene tanta sintonía. Muchas gracias. Mire usted, profesor Trigoso, acontece de que mucho se especula respecto de lo que puede suceder con los pacientes en los centros hospitalarios, en referencia fundamentalmente a algunos cuadros infecciosos que estos suelen presentar a lo largo de su atención. Y creo yo que vale la pena que la gente pueda comprender de lo que se trata finalmente este asunto, es de las infecciones intrahospitalarias. Pero para entrar en contexto, si le parece, profesor Trigoso, nosotros en la Facultad de Medicina siempre les decimos a los estudiantes y allí donde vamos que en este sistema, en este ecosistema en el que vivimos, cuando tratamos de hablar de un problema patológico cualquiera que sea, debemos pensar en el huésped, que en este caso somos nosotros, los humanos y nuestras condiciones, en el medio ambiente en el que vivimos, donde coexisten N cantidad, usted ya lo dijo en una sesión anterior,
de bacterias y otros microorganismos, y de la gente que es capaz de provocar esta infección, que también se comporta de distintas maneras dependiendo de las circunstancias. ¿Esto mismo acontece en el ambiente hospitalario? Exactamente lo mismo. En realidad esa triada de macrobio, sea nosotros, microbio y medio ambiente, se encuentra allá donde uno ponga los ojos. Y con mayor razón y con mayor importancia cuando tenemos que destacar al tema que estamos ahora abordando. Es un tema que necesita ser revisado con cuidado, por cuanto no es una cuestión que ya hoy por hoy la podamos soslayar, es una realidad, es un problema el que tenemos dentro de los hospitales y esto lógicamente hay que conversarlo. Por supuesto, fíjense ustedes, amigos, al hospital llegan todo tipo de enfermos, con toda clase de patologías, pero estamos hablando fundamentalmente ahora de las patologías infecciosas. La gente viene con una cantidad de enfermedades que el personal médico tiene que atender. Y por supuesto el medio ambiente termina siendo el medio hospitalario. Profesor Trigoso, en el marco general decimos el hospital, pero hay algunos servicios en los que especialmente ocurren estos problemas de infección intrahospitalaria. Sí, en realidad cuando nosotros miramos con un poco de detalle hay áreas críticas que son las tributarias en todo caso, para que allí en principio empiecen a radicar esto que nosotros ahora preferimos incluso llamarles las famosas infecciones asociadas a los servicios o a la atención en salud. Pero no está mal el seguir hablando de infecciones intrahospitalarias porque nos permite todavía bosquejar mejor lo que está pasando dentro de los hospitales. Y esto es bien cierto, este tipo de infecciones empiezan a aparecer en esas áreas que las consideramos siempre de corte crítico. El hecho de hablar de terapia intensiva, el hecho de hablar de los quirófanos, el hecho de hablar de aquellas salas donde tenemos a pacientes que están en recuperación después de procedimientos en los cuales se ha utilizado métodos invasivos, métodos con los cuales hemos ingresado al interior de los pacientes y obviamente estos hacen de que por una serie de condiciones que usted ya muy bien las ha apuntado, cuando los sistemas inmunitarios empiezan a caer, lógicamente los microorganismos pueden causar problemas. Entonces, también las salas de quemado suelen ser críticas precisamente por su connotación, ¿verdad? Evidente. En estas áreas, ¿qué sistemas en general se suelen afectar de entre estos pacientes, que casi siempre son críticos también? Exacto. En realidad, para empezar a hablar de esto, primero entraremos por una otra puerta. Preferimos nosotros ahora utilizar un conjunto de definiciones y dentro de estas definiciones hay una que prácticamente está ya normalizada a nivel internacional y es aquella que nos dice que cada vez que nosotros hablamos de una infección que empieza a suceder dentro de un hospital y obviamente afecta a las personas que se encuentran allá, estamos refiriéndonos en otras palabras a aquellas infecciones que aparecen 48 a 72 horas después de que el paciente se ha internado y que no es la causa de la internación. En otras palabras, es una persona que ha llegado con una dolencia determinada al hospital y después de 48 a 72 horas aparece una otra dolencia por la cual obviamente empieza a atravesar el paciente y que en determinadas circunstancias puede poner en riesgo la vida del paciente. En estos casos, por ejemplo, nosotros podemos observar que este tipo de infecciones se localizan básicamente desde 4 perspectivas. Las infecciones de tracto urinario, que las vamos a discutir paulatinamente en el sentido de cuál sería el factor de riesgo. Por el otro lado tenemos a las neumonías que se pueden presentar dentro de los hospitales donde también hay un factor de riesgo. Luego tenemos básicamente todo lo que significa las infecciones asociadas a dispositivos que tienen un carácter invasivo y son los catéteres intravasculares. O sea que estamos hablando de esas bacteremias, esas septicemias donde evidentemente sabemos que se pueden producir
producir situaciones complicadas, y después tenemos además las infecciones del sitio, del lugar quirúrgico de herida operatoria, que son aquellas infecciones que se asocian precisamente a los segmentos allá donde se ha hecho la incisión quirúrgica, donde posteriormente se ha hecho la síntesis, los puntos, etcétera, y que eventualmente pueden empezar a mostrar signos de infección. Entonces, queridos amigos, al decirle al profesor Trigoso, existen ciertas condiciones y ciertos ambientes en los que esto puede acontecer, pero aquí viene una pregunta básica. Daría la impresión de que en los centros de salud, hospitales, no se hace nada para evitar las infecciones, y prácticamente dentro de los protocolos que se manejan en los hospitales, una de las cosas que más se cuida es que hayan infecciones que puedan provocarse dentro del hospital. ¿Qué medidas se toman, doctor? Porque esto no sabe pues la población. Exactamente. Es más, a veces el criterio general apunta a que dentro de los hospitales no cuidamos los sistemas que deberíamos cuidar, no seguimos las directrices que debiéramos seguir, y por ello es que de repente empiezan a circular este tipo de infecciones. En realidad hay que ser muy claro en esto. Esto no es una cosa que se ha desarrollado o se ha creado en este último tiempo, para nada. Desde el momento en que apareció el primer hospital en el mundo, y estamos yendo hasta la Grecia clásica, a la isla de Kos, cuando evidentemente Hipócrates empieza a trabajar en un sistema mucho más organizado, en lo que se refería a poder tener a los pacientes en lo que ahora podríamos llamar un hospital, en ese momento, y después seguramente de 5, 6, 7 días de que se inauguró, ya habían allí infecciones circulando dentro de los hospitales o de ese hospital. En otras palabras, las infecciones siempre nos han acompañado, solo que ahora lo que se hace en los hospitales es llevar adelante sistemas de vigilancia que permitan en todo caso poderlas detectar a tiempo, y desde ese punto de vista el poderlas cortar a través de los procedimientos pertinentes. Para esto es muy necesario que cada hospital desarrolle lo que ya es prácticamente una norma en cualquier centro, en cualquier hospital, y que corresponde a la formación de los comités de infecciones. Los comités de infecciones son vitales. A través de lo que sucede en el comité de infecciones, ahí nosotros podemos ver de que se desarrollan diferentes acciones a través de las cuales lo que se busca es precisamente delimitar lo que vaya a suceder con este tipo de infecciones. No las podemos cortar. Cada paciente que llega al hospital llega con sus bacterias. Nosotros que vamos a trabajar a los hospitales llegamos con nuestras bacterias. Los familiares que asisten a sus pacientes o visitan a sus pacientes tienen sus bacterias, por lo tanto es obvio que en un lugar de concentración, como en este caso significaría de pacientes, automáticamente vamos a tener también concentración de microorganismos. Por lo tanto, no podemos nosotros cortar o evitar la posibilidad de estas infecciones. Lo que sí podemos hacer, y de hecho se hace, es vigilar, supervisar y controlar si es que se produce. Esto es lo que ahora se denomina la vigilancia activa. Y en la vigilancia activa, las enfermeras, que son en todo caso las llamadas a cumplir este rol, realmente juegan un papel tan importante. Las enfermeras vigilantes son las que se encargan todos los días del año de revisar las historias clínicas, de revisar todo lo que ha sucedido dentro del hospital, para que a través de sus protocolos ellas puedan en su momento detectar si es que se están levantando los casos, por ejemplo, de infecciones urinarias en una sala por encima de lo normal, lo que podría eventualmente ser un brote epidémico. Esto lo dan rápidamente cuenta a los comités de infecciones. Los comités de infecciones empiezan a trabajar en esto, y si es un brote epidémico tienen un conjunto de medidas que están diseñadas precisamente para poder controlar estas infecciones y evitar que los pacientes puedan llegar a cuestiones todavía mucho más desastrosas. Pero al margen de ello, los hospitales, los centros hospitalarios en general, toman medidas preventivas. Sí. Y esto creo que hay que también recalcar en la población, que no sabe, desde el lavado de manos, ¿no es cierto? Fíjense, en mi hospital, corrientemente, antes de atender a una paciente, el primer procedimiento es el lavado de manos adecuado. Una vez que se utilizan guantes, una vez que ha concluido la atención en el área ginecológica, todo el material que es fungible se desecha y el otro se descontamina. Para ello utilizamos agua con
hipoclorito de sodio a una cierta concentración, donde permanece 20, 30 minutos, y luego viene el aseo de este instrumental. Más tarde, después del aseo, con un jabón especial, esterilizamos el material para que precisamente quede sin ningún atisbo de infección, de gérmenes, para eventualmente volver a reusar. Para decirlo sintéticamente, al margen de ello, profesor Trigoso, se está haciendo una vigilancia permanente, ¿verdad?, de todas las áreas, y para ello usted nos dirá, también estos espacios de trabajo, quirófanos, son diariamente limpiados y semanalmente también, ¿verdad? Esa es la idea. En realidad, hasta hace un tiempo atrás, todavía creíamos de que los quirófanos eventualmente los podíamos tener casi estériles. Esto es imposible, obviamente. Lo que ahora está claro, y esto es lo que se mueve en todos los países, es que nuestros quirófanos, nuestros ambientes hospitalarios tienen que estar limpios. O sea que no necesitamos ya pensar en medidas, llamaremos muy sofisticadas, agua y detergente. Con ello, nuestros quirófanos, nuestras áreas de trabajo quedan suficientemente limpias para que nosotros podamos desarrollar todo lo que tenemos que hacer en estas áreas. Pero ha tocado un punto importante, profesor, y es el lavado de manos. Este procedimiento que nos cuesta tan poco, que por otro lado es tan sencillo, donde no se necesita desarrollar nada de ciencia en relación a lo que es el procedimiento de lavado de manos, y que además supone, como bien usted lo ha dicho en su momento, una actitud de respeto antes de revisar al paciente, después de revisar al paciente. Además, entonces, no solamente de ser una medida de seguridad para la persona que está ejecutando los procedimientos, sino que se convierte en una medida de seguridad para los pacientes, como también demuestra una actitud de respeto y de responsabilidad para con lo que uno esté haciendo. Estos procedimientos de los lavados de manos no necesariamente han quedado totalmente difundidos. Le comento que los países en el mundo están atravesando por este mismo problema. Unos más, otros menos, con mayores situaciones complicadas o menores. Pero está claro que en los hospitales no se respeta al 100% el lavado de manos. Y eso es algo que hay que apuntalar, eso es algo en lo que hay que incidir. Nuestros estudiantes de medicina, desde el primer año de medicina, prácticamente ya son inducidos a que tienen que lavarse las manos constantemente, y a lo largo de su formación, pasando por el segundo año, tercer año, lógicamente esto se va haciendo cada vez más intenso. Esto no tiene que perderse una vez que ya están trabajando en los hospitales, por lo que usted ha apuntado. Hay procedimientos, hay normas que las llamamos normas de bioseguridad, y la primera norma de bioseguridad es el lavado de manos. Pensar que hace más de 100 años atrás en Europa, cuando precisamente las tasas de mortalidad eran elevadísimas en las salas donde las señoras habían dado a luz, en las parturientas, era increíble el poder observar de que no se tenía todavía una noción clara de lo que en realidad estaba pasando. Se creía que las infecciones se podían deber al aire, a que las ventanas estén mal ubicadas o las puertas mal ubicadas, y tuvo que ser un médico, Ignacio Semmelweis, quien es el primero que en realidad, sobre la base de lo que él observaba y sobre la base de un razonamiento crítico, se da cuenta que si nos lavábamos las manos, esto podía disminuir notablemente. Y así lo hizo. Y evidentemente empezaron a disminuir de una manera tremendamente grande lo que correspondía a las infecciones. Esto es importante. Amigos, como ustedes pueden comprender, la parte preventiva en la vida cotidiana, en nuestra casa, el lavado de manos es importantísimo. Los niños están siempre en el piso, están hurgando tierra, y antes de servirse cualquier alimento, el lavado de manos es vital. Si uno manipula cualquier situación y luego va a tener que llevarse alimentos a la cara, a la boca, el lavado de manos es imprescindible, y lo mismo es en el hospital. Hay gente, las enfermeras particularmente, fácilmente se lavarán 20 o 30 veces por día, y por eso han de ver eventualmente que si no usan cremas adecuadamente, las manos parecen muy ásperas, pero no es por una situación distinta que no sea la de la rigurosidad en el lavado de manos. Vamos a seguir hablando del tema. Ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Dr. Cristian Trigoso sobre las infecciones intrahospitalarias. El profesor Trigoso nos señaló con precisión cuáles son a lo mejor las zonas críticas de los hospitales donde pueden desarrollarse estos problemas. Pero tampoco hay que olvidar que, al igual que los pacientes, los familiares y el personal de salud es susceptible eventualmente de contraer alguna enfermedad que se llama hospitalaria o que proviene del hospital. Profesor Trigoso, ¿por qué no nos hace el favor de señalarnos qué sistemas y qué gérmenes a estos sistemas frecuentemente afectan, teniendo en cuenta además de que hay algunos factores que predisponen a esta situación y que hemos hablado en una sesión precedente que hay algunos gérmenes que son resistentes a casi todos los antibióticos? Gracias, profesor. En realidad, cuando nosotros miramos el paquete de infecciones, las neumonías. Por el otro lado están todas aquellas que conducen a procesos bacterémicos y o septicémicos más adelante, como también las infecciones de lo que llamamos herido sitio quirúrgico. No son las únicas. Además hay las enfermedades diarreicas, hay procesos de flebitis, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, estas 4 primeras que hemos citado, de lejos son las que ocupan la mayor frecuencia de lo que vaya a suceder dentro de estas infecciones asociadas a los servicios o a la atención en salud. Si nosotros revisamos las infecciones del tracto urinario, el factor de riesgo, sin duda alguna, es el catéter vesical o sonda vesical. No es que no sirva, al contrario, es tremendamente útil, es tremendamente necesaria, pero tiene sus indicaciones, tiene su protocolo para poder utilizarse como debe ser, y obviamente en lo que hay que evitar es de que esto más adelante se pudiera convertir en una posibilidad de infección o de un mecanismo que nos lleve a la infección. Estas sondas, estos catéteres vesicales, muy rápidamente se pueden contaminar con las bacterias del propio paciente, de la uretra del propio paciente, de las mucosas del propio paciente, de la piel del propio paciente o eventualmente de la piel de las personas que lo están asistiendo dentro del hospital. Por lo tanto, ahí lo que más destaca y lo que se observa generalmente es la presencia de Escherichia coli. Esa es la bacteria que ocupa el primer lugar y este es un microorganismo que nos trae una serie de problemas. ¿Por qué? Porque en este último tiempo se ha ido asociando a procesos de multiresistencia. Ya no hay, es muy difícil encontrar esos Bacillus coli que normalmente nos respondían al uso de las drogas de primera línea, los betalactámicos de primera línea del tipo de la ampicilina o la amoxicilina, por ahí la utilización después de otras moléculas como ser las sulfas o algunas quinolonas de primera generación como el ácido nalidíxico o el oxolínico. Ahora es muy difícil encontrar este tipo de comportamiento. Y esto es porque lamentablemente se nos ha sumado otro problema dentro de estas infecciones, el uso y el abuso de los antimicrobianos, el uso a veces desmedido o el uso arbitrario de los antimicrobianos que conduce a la selección de mutantes resistentes. Y eso es lo que ha venido pasando. Qué mejor aún, ¿verdad?, que un modelo dentro de un hospital donde sabemos que si las bacterias se quedan además a vivir allí, pues han pasado ya por una serie de ciclos de tratamiento con antibióticos, han pasado por una serie de pacientes bajo diferentes circunstancias, por lo tanto son lo que hoy en día se ha dado en llamar, inclusive cuando ya prácticamente queman hasta la última droga, las famosas superbacterias. Y ahí, una vez más, este Bacillus coli es el que ocupa uno de los lugares preponderantes porque hoy por hoy se le asocia a procesos agresivos de resistencia. Por ahí
en lo que va a las infecciones de tipo urinario. No es el único microorganismo, hay otros más, pero a fin de no confundir, de que no se convierta esto en algo muy complicado, técnicamente muy difícil de digerir, es mejor que pensemos en un microorganismo guía. El otro bloque de infecciones está dado por aquellas que giran alrededor de la neumonía y donde el factor de riesgo en todo caso está ligado a lo que es la ventilación mecánica o la ventilación asistida mecánicamente. Otra vez, un elemento que salva vidas, una tecnología dentro de los hospitales que permite salvar vidas, pero que bajo ciertas circunstancias, cuando tenemos al paciente mucho tiempo sometido a este tipo de procedimientos, cuando por ahí los protocolos no se han seguido convenientemente, es probable, por las propias condiciones además del mismo paciente, que se puedan desarrollar cuadros agresivos. Y ahí tenemos miedo a dos microorganismos fundamentalmente. De un lado, a Klebsiella pneumoniae, que es un microorganismo que, al igual que el Bacillus coli, que rápido ha alcanzado procesos de multiresistencia. Tan rápido es este sistema que hoy por hoy hasta aquellos antibióticos que llamábamos selectos, el caso de los carbapenémicos, el imipenem, el meropenem, hoy por hoy poco a poco se nos están empezando a ir de las manos porque estas bacterias han aprendido a desarrollar resistencias agresivas, fabrican un juego de enzimas con las cuales cortan los radicales de la química de estos antibióticos y automáticamente los inhabilitan, los inactivan. Y eso es un verdadero problema. De un lado, esta Klebsiella pneumoniae que tiene esos tenores altos de resistencia. Del otro lado, se asocia a la presencia del estafilococo dorado, Staphylococcus aureus, que lo mismo ha avanzado ya desde hace buen tiempo esta parte a hacer lo que ahora llamamos meticilino u oxacilino resistente. Esto para que la comunidad nos pueda seguir. En realidad significa que prácticamente ha quemado todos los betalactámicos, desde la ampicilina, amoxicilina para arriba, prácticamente hasta llegar al imipenem, meropenem, también los inhabilitan y prácticamente no queda un antibiótico del corte betalactámico que pueda ser utilizado. Lo más grave de estas bacterias es que no solo queman betalactámicos, sino que ponen en marcha otros mecanismos con los cuales terminan anulando el resto de los antibióticos. En este tipo de cepas usamos la vancomicina, que es nuestra arma en todo caso todavía útil, y si es que esta empezara a fallar, cosa que ya se ha empezado a ver en pacientes, lógicamente nos quedaría todavía una última droga que es el Linezolid, pero esto ya significa haber llegado al paquete de las drogas muy selectas que son excesivamente costosas y que lamentablemente no toda la población tiene posibilidades de acceder. El tercer paquete está dada por aquellas enfermedades, infecciones que provocan cuadros de bacteremia, es decir, bacterias en la sangre provocando signos y síntomas allá y que además se focalizan en determinados puntos del cuerpo. Un cuadro ya de sepsis o de septicemia como tal. Las bacterias esta vez han llegado al torrente circulatorio, circulan por el torrente circulatorio sanguíneo y obviamente son capaces de provocar problemas allá donde les lleve el torrente circulatorio. Ahí otra vez tenemos a Klebsiella, tenemos otras bacterias que ahora se nos han hecho más difíciles de manejar, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, un complejo de la Acinetobacter, los enterococos, es decir, cualquier microorganismo que pueda llegar en un paciente que sabemos que sus sistemas de defensa están prácticamente depauperados, es muy lógico que cualquier microorganismo que logre pasar estas barreras y llegar hasta el circuito sanguíneo ha de dar problemas. Estas se asocian como factor de riesgo a los catéteres intravasculares, pero otra vez, los catéteres salvan vidas. Gracias a los catéteres y a la tecnología de los catéteres, hoy por hoy salvamos vidas en los hospitales. Lo que estamos diciendo es que estos catéteres, si es que no son manejados bajo protocolo y si lamentablemente hay una utilización a largo plazo por parte de los mismos, eventualmente y por las condiciones de los pacientes, pueden una vez más quedar infectados, contaminados por bacterias del propio paciente o del entorno hospitalario donde desde ya también nosotros estamos.
Y para terminar esta parte, tenemos además, hemos dicho, los de sitio o herida quirúrgica, donde ahí la causa puede fácilmente ser el hecho de que el equipo con el que se proceda a la cirugía, me refiero a todo el equipo técnico de quirófano, esos materiales eventualmente no estén bien esterilizados. Necesitamos controlar las centrales de esterilización. Y lo bueno es de que las centrales de nuestros hospitales tienen un seguimiento exhaustivo. Se tienen que hacer las pruebas pertinentes y obviamente esto se hace regularmente para saber que todo aquello que sale de la central de esterilización es estéril, porque esa es la condición. Si no es estéril, ya hemos abierto la puerta que eventualmente se produzcan infecciones. Una vez más, las más de las veces a lo mejor con las bacterias de la propia piel del paciente o del entorno hospitalario o de nuestra piel, que lógicamente puede terminar perjudicando a los pacientes. El común denominador en todos estos casos es el hecho de que han ido avanzando cada vez más rápidamente hacia las resistencias totales, y esto es lo que nos preocupa. Doctor Trigoso, es cierto, estos gérmenes están con nosotros, conviven con nosotros, solo están esperando la ocasión. ¿Hay algunos otros factores que pudiéramos llamarlos predisponentes? A lo mejor el sexo, la edad, alguna enfermedad de base. Exacto. En realidad, las enfermedades de base tienen mucho que ver. Un paciente que, por ejemplo, es diabético tiene más probabilidades de desarrollar este tipo de infecciones o cualquier infección. Pacientes que, por ejemplo, además, eventualmente tengan un problema asociado de cáncer, lógicamente tienen mayores probabilidades de poder desarrollar estas infecciones si es que en su momento estos pacientes estuviesen internados. Por eso es de que el enfoque es integral, es global. O sea, no solamente los miramos desde la microbiología o desde la medicina interna o la infectología, es un enfoque global, porque en su momento lo habíamos comentado ya. Esto tiene un apoyo muy fuerte, incluso en todo lo que corresponde al equipo de salud. Nuestras enfermeras son primordiales, son importantísimas, porque tienen que ir viendo una serie de detalles de lo que está pasando. El equipo que colabora dentro de los hospitales de corte paramédico también, y ni qué decir en el personal profesional médico. Por eso es de que cuando nosotros miramos a este tipo de pacientes, sabemos de que son pacientes de alto riesgo, son pacientes en los cuales debemos extremar los cuidados, porque es obvio de que tienen más probabilidades de poder desarrollar estas infecciones. Además dijo algo importante, no pues en todos los pacientes se hacen este tipo de procedimientos, son aquellos que requieren obviamente de intervenciones invasivas porque lo necesitan definitivamente, y es de estas personas de las que estamos hablando. Pero vamos a hacer un equilibrio, hemos de tratar de poner las cosas en la balanza. El personal de salud es de acero, es inmuno resistente a todo tipo de bacterias, ¿no se enferma, doctor? Eso es lo mejor que se podía haber planteado en una sesión de estas características, y le agradezco, porque tenemos un falso concepto. A veces pensamos que quienes trabajamos en las áreas de la salud, en los hospitales, en los laboratorios, etcétera, como que ya somos hiperinmunes y no nos ha de pasar absolutamente nada, y eso no es así. Definitivamente el fenómeno este también nos toca a nosotros, y lógicamente tenemos que saber cuidarnos y tenemos que saber desarrollar, ahora sí, los procedimientos de bioseguridad que son fundamentales. Estos procedimientos de bioseguridad a los que hace muchos años atrás no se les daba toda la importancia que hoy por hoy sí se les da. Esto ha ido generando una cultura diferente, una cultura en la cual, por ejemplo, hasta la ropa de trabajo, las batas de trabajo quedan en los hospitales, están en las áreas donde nosotros estamos atendiendo a los pacientes. Los médicos tienen 2 juegos de batas, unos para trabajar y otros para circular. Por el otro lado está prohibidísimo el hecho de que los médicos, por ejemplo, puedan fumar, además de las prohibiciones de corte legal en las áreas hospitalarias, porque hay todo un juego alrededor de lo que es esto de la bioseguridad, de medidas que sabemos que van a proteger tanto a la persona como al paciente y desde ya a la comunidad. Ese es el enfoque, y hoy por hoy la bioseguridad se ha convertido en un área pero totalmente imprescindible
en cualquier lugar donde en todo caso se estén trabajando con pacientes o se esté trabajando desde el punto de vista laboratorial, el uso de los guantes para los procedimientos de corte invasivo. Son imprescindibles. Seguir los protocolos al pie de la letra, el utilizar los desinfectantes que sabemos que funcionan. Y aquí es bueno advertir algunos detalles. Por eso es que le agradezco la pregunta, profesor Mendoza. Entre otras cosas, hay algunos mitos que han empezado a caerse. El hecho de algunas moléculas químicas, por ejemplo, los derivados de los iones de metales pesados o de metales que se utilizaban en su momento de manera bastante agresiva, hoy por hoy ya no los estamos Mercurio, usando. estas cosas, Han ¿verdad? quedado totalmente fuera de lo que corresponde al manejo de lo que era incluso el paquete de drogas básico para el sistema de desinfección. Los iones del amonio cuaternario han quedado completamente fuera de los sistemas hospitalarios también, porque sabemos que no funcionan adecuadamente, que por otro lado muy rápidamente se contamina con las propias bacterias, y estas bacterias, lejos de quedar inhibidas en estos químicos, más bien las utilizan hasta como medios de cultivo. Por lo tanto, hay mitos que se han empezado a caer. Otros mitos que se han empezado a caer es el hecho de que los quirófanos tengan que estar prácticamente estériles. No, ahora tienen que estar, como habíamos dicho, limpios. No es necesario el hecho de utilizar, por ejemplo, en su momento el ácido fenólico o querer utilizar el formol, querer formolizar quirófanos, áreas. Ya no, son agentes químicos muy nocivos que más bien pueden predisponer al personal de salud a eventuales patologías de tipo respiratorio y por ahí algunas mucho más complicadas. Entonces ya no usamos ese tipo de procedimientos, o las pastillas de formalina que se utilizaban para las cajas metálicas donde se colocaban los materiales para esterilización. Ya sabemos que la formalina no esteriliza, se han abandonado, ya no se usan en el mundo, han ido a parar a los museos de historia de la medicina ese tipo de pastillas. Muchas gracias, creo que ha sido muy contundente. Ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos hablando sobre las infecciones intrahospitalarias con el profesor Cristian Trigoso. Profesor Trigoso, para concluir nuestro programa, recuerdo yo de que estos hombres de blanco, médicos, que he señalado que ni semidioses ni cosas parecidas son humanos, simple y llanamente, se exponen su vida en muchos casos para tratar pacientes, cosa obviamente que la comunidad al parecer ignora o no conoce. Recuerdo, y usted me hará recuerdo de más detalles, de un profesor patólogo que vivía en la ciudad de Cochabamba, que es convocado precisamente a la ciudad de Trinidad con objeto de hacer una autopsia a un paciente que había fallecido por un caso de fiebre hemorrágica producida por un roedor, el Calomys callosus, recuerdo, así se llamaba, y que era un
una enfermedad provocada por virus, un virus muy parecido a uno que había sido descrito unos años antes en las montañas rocallosas allá en los Estados Unidos. ¿Cómo fue este evento, profesor? Es uno de los puntos altos de la patología boliviana, porque además pone de manifiesto aquello que sucede con el personal de salud, médicos, enfermeras, odontólogos. Todos estamos prácticamente, laboratoristas, bioquímicas, estamos ligados a estos fenómenos en los que existe la probabilidad de que nos infectemos, nos contaminemos y por ahí terminemos por hacer un cuadro grave. Es verdad, en la década de los 60, 70, ahora sí ya podemos decir del siglo pasado, apareció un foco muy grande de un proceso infeccioso que parecía algo totalmente novedoso, diferente, y evidentemente así se confirmó. Se le llamó la fiebre hemorrágica boliviana, hoy por hoy todavía mantiene el nombre. El agente etiológico no era conocido en ese momento. Quienes se encargaron de hacer el estudio de esto fueron los profesionales del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, entre ellos fundamentalmente el profesor Valverde Chinel, profesor de la Facultad de Medicina, y él con un equipo de virólogos de Estados Unidos, del Middle American Research Unit, hicieron precisamente el aislamiento por primera vez del virus machupo. El problema es que este virus se transmitía a partir de un roedor, que muy bien lo ha manifestado ustedes, el Calomis callosus, y a partir de esto pues empezó este brote epidémico de esta fiebre hemorrágica que lamentablemente tenía un carácter muy agresivo, muy parecido a lo que pasa hoy por hoy con el virus ébola en la región africana, y que tiene altas tasas de mortalidad. En este caso entonces sucedió lo mismo, había gente que estaba falleciendo por esta enfermedad, era necesario hacer las autopsias y para ello se destinó un patólogo, es más, prácticamente se ofreció el patólogo a hacer este trabajo. Estamos hablando del doctor Donato Aguilar, patólogo del Hospital Elizabeth Seton de Cochabamba, patólogo cochabambino. Él viajó, él estuvo a cargo de las autopsias, las llevó adelante, lamentablemente en un infortunado accidente terminó infectándose y posteriormente él falleció con la fiebre hemorrágica boliviana. Es un mártir de la medicina boliviana porque precisamente trabajando con esto y de la manera más desinteresada posible, e incluso llegó a ofrendar su vida, y con lo cual se terminó de cerrar el ciclo de lo que pasaba con esta terrible patología. Así es, para que no sigan sin razón denostando esa tan noble profesión. Quiero decir algo más. Casi cotidianamente en el Hospital de la Mujer tenemos que operar pacientes portadoras de VIH, que no son operadas en otros lugares. Los médicos cotidianamente tienen que afrontar más de una vez, varias veces diría yo, los residentes, los médicos tuvieron que sufrir accidentalmente algunos pinchazos en los dedos, con la consiguiente preocupación. Obviamente hay un tratamiento que se llama de prevención, a lo que ellos recurren, pero en ningún caso aseguran que no pudieran estar contaminados más adelante. Esto no lo transmitimos ni lo decimos a nadie. Lo único que les señalamos nuevamente es que somos humanos. Y para concluir, acabo de recordar, profesor Trigoso, de un otro profesor de la Facultad de Medicina que trabajaba en un hospital del tórax, donde a un paciente que hizo un paro, él intentó reanimarlo haciendo una asistencia boca a boca. Así es. Él se contagió de una enfermedad, creo que era pseudomonas, usted me corregirá. Él hizo una empioma, es decir, hizo una bolsa de pus en el pulmón, que no fue posible tratarlo acá y tuvieron que ir hasta Alemania a hacer el tratamiento. Los profesores y sus colegas tuvieron que hacer cuota, porque el costo de esa cirugía era y del tratamiento era muy, muy grande. Él fue operado allá, ¿verdad? Así es, y realmente, una vez más, en un acto de osadía, de responsabilidad además profesional, de cariño por sus pacientes, tal cual siempre lo demuestran los que están en el equipo de salud, trabajando en los hospitales y allá donde estén,
este profesional tuvo ese acierto de asistir a este paciente y tratar de reanimarlo, con la mala suerte de que terminó infectándose y desarrollándose lo que usted decía. Ni modo, tuvo que llevar el caso hasta Alemania, además del traslado que fue muy complicado, y allá recién se pudo resolver esta infección, pero con la gravedad de que este colega y profesor de la facultad ya no pudo desarrollar más las tareas como médico. Así es, le fue extirpado medio pulmón derecho y la recomendación fue que él no podía volver a trabajar en ámbitos hospitalarios por el riesgo de una recidiva o una contaminación adicional. Entonces él tuvo que dejar la profesión. Un homenaje también para estos héroes anónimos de la medicina que, vuelvo a reiterar, no hacen propaganda de sus grandes actos, de sus grandes actuaciones, pero vale la pena poner en la balanza el equilibrio las cosas, porque en este tiempo donde es mucho más fácil denostar, desacreditar al cuerpo médico o a las personas, vale la pena también reconocer de la gran actuación de muchísimos profesionales bolivianos médicos. Profesor Tregoso, muchas gracias por compartir el set. Esperemos volver a conversar de otro tema próximamente. Amigos, vayamos a nuestro sector, una perlita de salud. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar cómo la ciencia continúa avanzando. Y en esta nota veremos cómo se ocupa del tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades devastadoras que afectan a una gran parte de la población mundial. Vamos a la nota, por favor. Obtienen un fármaco que consigue resultados positivos para tratar enfermedades neurodegenerativas. Un grupo de investigadores del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira de Granada, España, ha obtenido un nuevo potencial fármaco para tratar enfermedades neurodegenerativas. El principio es un derivado mejorado del resveratrol, un ingrediente natural que se encuentra en pequeñas cantidades en un gran número de alimentos como las uvas, los frutos secos como las cacahuates o los rojos como arándanos o moras. Entre las patologías donde se pueden hallar resultados satisfactorios se encuentran el Alzheimer, el Parkinson o la enfermedad de Huntington. Asimismo, los expertos han estudiado un método más efectivo para hacer llegar la sustancia a las zonas del cerebro que están afectadas. Los métodos más utilizados hoy en día se basan en suministrar un medicamento para un único objetivo. Sin embargo, con este procedimiento alternativo, el fármaco alcanza diversos puntos de la acción. En concreto, se refiere, por ejemplo, a preservar a la neurona, reducir la inflamación en el sistema nervioso central o proteger de daños oxidativos, al mismo tiempo con un solo compuesto. El científico Juan Carlos Morales señala que el proyecto tiene su origen en el resveratrol, una molécula que entre sus beneficios destacan su actividad antitumoral y neuroprotectora. A partir de ella se efectuaron modificaciones químicas para mejorar estas ventajas y convertirlo en un potencial fármaco. La finalidad del estudio se centra por tanto en crear un fármaco tomando como punto de partida el resveratrol, un ingrediente natural que se encuentra en plantas y alimentos. El uso del resveratrol plantea un inconveniente. Se necesitan grandes cantidades para implementarse en ensayos clínicos en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Al presentar escasa biodiversidad, es decir, llega poca cantidad al sitio donde debe actuar, así este se modifica químicamente para conseguir una molécula que, suministrada como medicamento, mejore a pacientes afectados por una enfermedad neurodegenerativa. En este sentido, los trabajadores desarrollados por los grupos de investigación, inmunoregulación en enfermedades infecciosas, inflamatorias y neurodegenerativas y química biológica, reconocimiento molecular y diseño de fármacos se centraron en modificar químicamente el resveratrol para potenciar sus funciones neuroprotectoras, antiinflamatorias y antioxidativas. A su vez, ha mejorado su eficacia necesitando menos cantidad y disminuyendo sus efectos secundarios, llegando de manera más directa al objetivo.
Estas patologías de las que aún no se ha encontrado tratamiento son crónicas. El deterioro de los pacientes se alarga durante mucho tiempo y aunque no suelen detectar sus primeras etapas, aparecen a edades relativamente tempranas. Los compuestos que se logran se definen como profármacos, que es una modificación sobre un medicamento conocido, o como en este caso, el resveratrol, una sustancia natural con propiedades beneficiosas para el organismo y que tienen problemas para alcanzar la parte del cuerpo humano donde ha de intervenir, porque se degrada o se metaboliza rápidamente sin alcanzar su destino, en este caso, el cerebro. Las transformaciones de este elemento alargan su tiempo de asimilación para que tengan más oportunidades de llegar a las neuronas. Amigos, esperamos sinceramente que este programa haya sido de vuestro agrado. Les invitamos, como siempre, a que ustedes puedan ver el programa por YouTube o recurriendo en algún caso a nuestro WhatsApp, cuya dirección siempre está a pie de pantalla. Nos comprometemos a venir muy renovados en la próxima semana. Que tengan un lindo domingo y que Dios los bendiga.